Y la actualidad hoy coloca en primera plana a Francisco Umbral, un escritor tan popular que casi no debemos esforzarnos en presentarlo. Lo conocen de sobra por sus artículos y sus a veces polémicas apariciones en los medios de comunicación. La faceta de Francisco Umbral, que le ha hecho merecedor hoy del Premio Príncipe de Asturias de las Letras, ha sido la de gran renovador de nuestra lengua. Su capacidad para jugar con las palabras, para crear imágenes y metáforas, su sentido del humor y la ironía, su lirismo, y esa habilidad para romper y traspasar géneros literarios, impidiendo así que los críticos puedan encasillarlo. Un día antes de cumplir 61 años y de que su admirado Cela cumpla 80, Francisco Umbral recibe su primer regalo de cumpleaños, un galardón dedicado a aquellos que han enriquecido nuestra lengua. Y el autor de Mortal y Rosa, Memorias de un niño de derechas, La noche que llegué al café Gijón o Los helechos arborescentes, puede jactarse de tener una de las prosas más ricas de nuestro idioma. Vamos a oír la entrevista que ha mantenido con Francisco Umbral Javier Lostalé. Francisco Umbral, muy buenas noches. Buenas noches. Nuestra más cordial enhorabuena. Muchas gracias. En primer lugar, con tu mirada sobre la realidad española y sobre la realidad del hombre y sobre todo, ¿cómo ves este premio? ¿Qué significado tiene en cuanto a la contemplación de tu vida, de tu obra literaria, etcétera? Bueno, yo creo que es un premio que se diferencia de otros grandes premios nacionales, en que es un premio que premia obra viva, obra en marcha, ¿no? Así como otros premios pues suponen el cierre de una obra o de una vida. Y por lo tanto creo que es una ratificación de que mi obra está, pues eso, viva y en marcha. Y eso quiere decir que su vida está también viva y en marcha, porque en realidad toda su obra, incluso usted lo ha dicho muchas veces, su concepción de la literatura como vivencia y de la vida como una materia literaria. Exactamente. Es así, ¿verdad? Sí, sí. Y ¿qué lugar ocupan dentro de esa vida como materia literaria, por ejemplo, la adolescencia y la infancia? Bueno, son muy importantes para mí y para todo escritor. Muchos escritores lo han dicho, desde Marcel Proust a García Márquez. La infancia es la edad de la gran receptividad del mundo, cuando se descubre el mundo, y la adolescencia pues es la edad de la gran elaboración, cuando uno empieza a elaborar el mundo dentro de sí mismo. Otro tema también fundamental dentro de su obra es el erotismo. Sí. Nos gustaría escuchar algunas palabras. Yo más que del erotismo, de una manera abstracta, hablaría de la mujer. La mujer, una presencia y una obsesión y un tema literario es la mujer, porque a veces se dan juntos el tema y el problema. La mujer es un tema y un problema muy interesante en mi vida, un problema vital y un tema para escribir. Y después la presencia de Madrid y en general de lo urbano. Sí, yo creo que yo soy escritor urbano, por supuesto. Domingo Indurain lo ha dicho, lo escribió no hace mucho en un artículo sobre mí. Me definía como novelista urbano. A mí me interesa mucho más la ciudad que el campo para escribir, sencillamente porque lo conozco mejor, porque siempre he vivido en ciudades, he vivido muy poco en el campo. Ahora vivo un poco retirado en el campo. De viejo estoy descubriendo el campo. Los que han leído su obra se darán cuenta de que hay dos principales evocaciones, y además Miguel García Posada hace no mucho en ese libro antológico de fragmentos de su obra lo reflejaba muy bien, y es que en usted se da por un lado la evocación de la peripecia individual y por otro de la colectiva, pero hay una cierta transfusión entre ambas. Bueno, sí, efectivamente. Yo soy un escritor muy incardinado en la vida, en la sociedad todavía con una herencia quizá de lo que yo aprendí cuando era muy joven, es decir, aquella literatura social que iba desde Sartre hasta Cela en España, aquella literatura preocupada por el entorno, y por otra parte pues tengo un germen lírico que me lleva a ocuparme mucho del yo, como todo poeta. ¿Y este germen lírico ha influido mucho la generación del 27? La generación del 27, pero también don Francisco de Quevedo, los románticos ingleses, etcétera. Y en su labor periodística, que está muy unida a la literatura, ¿podemos considerar su maestro a César González Ruano? Sí, fue mi maestro. Lo que pasa es que pienso que hoy mi escritura tiene poco que ver con la suya, porque uno se va haciendo viejo y se despega de sus modelos.
pero por supuesto, durante mucho lo sigo considerando un maestro. Hemos hablado hace un instante del origen poético, usted mismo lo ha dicho, de su formación literaria. ¿Eso ha estado presente a lo largo de su obra? Porque ahí están, por ejemplo, en general, siempre ambientes, hay climas, es decir, hay una especie de corriente subterránea lírica, incluso aunque a veces esté reflejando una realidad social muy concreta. Sí, efectivamente. Es que además hay temas que yo solo puedo tratar de una manera lírica, y por ponerle un ejemplo inmediato, ayer murió Luis Miguel Dominguín, no anteayer, y mi columna de hoy pues es una columna en el periódico, una columna en endecasílabos y alejandrinos, es un poema, no solo a Luis Miguel Dominguín, sino una evocación de los años 50, ¿no?, que él encarnaba, de los años franquistas. Entonces, pues yo he hecho esa necrológica periodística en verso, lo que quiere decir que incluso el periodista está en mí muy pegado al poeta. Usted, mediante la escritura, ha sido memoria colectiva de una historia de España no muy lejana. Es casi imposible no sustraernos a preguntarle cómo ve en este momento la España de los próximos 3 o 4 años. Bueno, creo que iniciamos una experiencia con un nuevo, casi se podría decir un nuevo régimen. Va a gobernar la derecha después de muchos años de socialismo, y vamos a ver, es una experiencia que hay que hacer, puesto que la democracia es alternancia, y no puedo profetizar nada. Yo sigo día a día la política, pero no puedo profetizar nada. ¿Y cómo ve usted la tribu literaria, la tribu de los escritores? Bueno, pues la veo como siempre, muy revuelta, pero muy poblada, con muchos valores y interesante. Hay una casualidad, y es que el próximo día 11, es decir, mañana, cumple 80 años Camilo José Cela, y usted cumplirá 61 también mañana, me parece. Sí, nacimos el mismo día, Salvador Dalí, Camilo José Cela y Francisco Umbral. Bueno, y esta coincidencia, resulta que Cela dice que usted es el mejor escritor vivo de España, y usted naturalmente le devuelve esta expresión o casi más a Cela, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, pues se conoce que la vida es así de rara, ¿no? A lo mejor tenemos que acabar creyendo en esas señoras que echan las cartas. Y ya por último, Francisco Umbral, podemos decir que en ustedes aparecen los géneros, es decir, que la novela, el ensayo, la biografía, el gran articulista, que es todo está un poco mezclado y está fecundado por la literatura. Sí, yo nunca he creído en los géneros. La gran novela del siglo XX, como la de Joyce o la de Marcel Proust, que a mí me interesa aún más, pues ya no tienen nada que ver con la novela del XIX. Los grandes poetas como Elioz o como Juan Ramón Jiménez en espacio acaban haciendo la poesía en prosa, como usted sabe muy bien, usted que es poeta. De modo que los géneros tienden a confundirse, a desaparecer. Y por último ya, Francisco Umbral, se nos había olvidado preguntarle por un libro que me parece que está preparando, y no sé si tendrá alguno más, que son los cuadernos de Luis Vives. Sí, son unas memorias de adolescencia. Es, bueno, el artista adolescente, ¿no? En cierto modo, o el artista cachorro de Dylan Thomas, esa rememoración, esa recreación de la adolescencia, que como decíamos al principio es la edad en que se forma el hombre y el escritor. Francisco Umbral, muchas gracias por estas palabras y de nuevo nuestra más cordial enhorabuena. Muchas gracias.